Bien, como lo estábamos comentando hace un instante, vean que haciendo el ajuste de frecuencia correspondiente, nuevamente nuestra aguja tiene ese movimiento de cambio abrupto en la escala. Vamos a decirlo así, cuando da este chicotazo, este cambio abrupto de flexión hacia la parte inferior, ajustamos ahí, mantenemos en la posición de mínima lectura. Recuerden, no tiene que ser necesariamente 0. Vean qué sucede, vean cómo está colocada ahora la espira sobre la bobina. La estamos colocando así, recuerden, en forma paralela porque esta es plana. Otra vez hay que hacer a veces un pequeño ajuste o reajustar esto un poco ligeramente. Mínima lectura. Cuando retiro de manera súbita la espira de la bobina, vean cómo la aguja sube la escala. Si la acerco sin hacer ningún ajuste, vean cómo tiende a bajar ligeramente. Esa es la frecuencia que estamos buscando. Y finalmente vamos a proceder a su lectura. Recuerden cómo se hace esto. En este caso, como estamos usando la banda E de frecuencias, esperemos a que la imagen aclare un poco. Aquí la tenemos, es la banda E. Tendremos que leer ahora en la franja de color azul. Y vean que en este momento la lectura de frecuencia, la línea que divide esta ventana en su parte inferior en dos partes iguales, cruza en la escala de color azul que corresponde a la banda E, en una marca que está un poquito a la derecha del 64 MHz. Vean que aquí hay 4 marcas antes de entre 60 y 70, entonces cada una de ellas vale 2 MHz, entonces sería un poco más de 64 MHz, 64.2 tal vez, algo aproximado a esto, ¿no? En este caso, vean que esta frecuencia no está muy lejana del valor que obtuvimos para esta misma línea en condición de circuito abierto. No olviden que en esta prueba, como lo estamos viendo aquí, la espira está colocada de un lado y del otro extremo no conectamos nada, ese mismo cable, para recrear así una condición de circuito abierto. Entonces vean que esta frecuencia segunda en donde obtuvimos esa deflexión de la aguja, perdón, aquí ya se movió, sería de aproximadamente 64 MHz. Vean que ese valor no es muy lejano a los 74 y fracción que obtuvimos en la prueba previa que se hizo con la ayuda del osciloscopio y el generador de radiofrecuencia. La clave, digámoslo aquí, en este tipo de pruebas, radica en el movimiento que registra la aguja del ondámetro. Independientemente de cuál sea la frecuencia en que esto ocurra, recuerden, la clave está precisamente en este movimiento que vamos a ver a continuación, ¿no? En este movimiento que estamos observando ahora, lo podemos apreciar aquí nuevamente. Este movimiento, la manera en cómo la aguja se deflexiona de esta forma y su ubicación en la posición de mínima lectura, es la clave para determinar, con la ayuda de este instrumento que es el ondámetro de absorción, las frecuencias que en un momento dado nos van a permitir obtener, en la forma que se indicará posteriormente por parte de su profesor, los valores de la impedancia característica correspondientes a la línea bajo prueba para las frecuencias que estamos manejando. Ahora, por último, para complementar lo anterior, veamos qué sucede si ahora colocamos como carga a la línea en cuestión el cortocircuito que empleamos también en la prueba de el osciloscopio y el generador de radiofrecuencia. Al extremo que no le conectamos la espira, ahora le colocamos un conector con ese tipo de terminación. Su profesor les dará el conector que recrea la condición de cortocircuito correspondiente. Ahora vean qué es esta. Y veremos algo interesante aquí. Notarán ustedes lo siguiente. Voy a regresar a la bobina de la banda D. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos la prueba con este mismo cable, usando este mismo corto, la primera frecuencia en la que se observaba un comportamiento de disminución súbita de la amplitud de la tensión aplicada a la entrada de esa línea era de alrededor de unos 48-49 MHz. Bueno, veamos qué sucede. Esa frecuencia, vean que no está muy lejos de esta banda. Vamos a alejar esto un poco a ver si se parece bien. De la D. Vamos a ver si se observa el efecto. Nuevamente, como la bobina es de geometría cilíndrica, recuerden que en estos casos siempre hay que colocar la espira en la forma que se está indicando aquí, procurando que el núcleo de esta bobina cruce por el plano de esta espira de forma tal que el plano y el eje de esa espira, que el plano de esa espira y el eje de esa bobina formen un ángulo de 90 grados, ¿no? Eso lo voy a hacer fuera de toma para que ustedes lo aprecien aquí, el efecto que estamos buscando. Permítame hacer unos ajustes, ahí están ya hechos. Si ustedes observan,
a medida que yo mueva el dial sobre toda esta escala, vean que ahí hay algo. Vamos a ajustar otra vez a esta posición. Vean cómo, ahí se observa ya, ahí estoy acercando la espira, la estoy alejando. Pareciera que hay una frecuencia en la cual, como lo pueden ver claramente en este momento, la deflexión de la aguja es tal que toma el mínimo valor en la escala del ampéretro. Si yo alejo, vean cómo sube. Si yo acerco, vean cómo tiende a bajar ligeramente. Ahí estamos observando el fenómeno en cuestión. Como estamos en la escala de color verde, en la escala D, vamos a tomar la lectura de frecuencia que corresponde y vean que en este caso, si lo logran apreciar bien, aquí lo pueden ver, la línea de color negro cruza un poquito a la derecha de la marca que correspondía a los 36 MHz. Desafortunadamente ahorita la toma no es en ese sentido muy buena, pero ahí lo pueden ver, son como 36 MHz. Vean que no está muy lejana del otro valor que obtuvimos con la ayuda del generador de radiofrecuencia y el osciloscopio que era de 48 aproximadamente. Se acordarán que en ese caso la segunda frecuencia en donde ocurría este fenómeno, ojo, no lo olviden, tomando en consideración que la terminación es un cortocircuito, era de alrededor de unos 90 MHz, un poco más. Entonces, lo que hacemos es que esa frecuencia segunda, en donde con la ayuda del osciloscopio y el generador de radiofrecuencia obteníamos eso, vean que esa frecuencia de 90 y tantos nuevamente se ubica dentro de lo que sería la banda E, como lo estamos observando aquí. Ahí lo podemos ver. Entonces, seleccionamos nuestra bobina nuevamente de la banda E, la colocamos en la forma que se indique. Recuerden que el orden de las terminales no es importante en estos casos, pero sí lo es el hecho de que como es una bobina de estructura plana, recuerden en estos casos siempre colocar la espira del conector en forma paralela a su plano a dicha bobina, como lo estamos viendo aquí. Eso lo voy a hacer fuera de toma para que ustedes aprecien el efecto. Ahora veamos qué sucede aquí. Nuevamente, y procedemos a mover el dial. Ya una vez seleccionada con la ayuda de la bobina la escala correspondiente, ahí no hay que irse con apariencias. Vean que la aguja se deflectó a mínima posición, pero no dio este cambio abrupto. Si no da ese cambio abrupto, entonces ahí no estamos encontrando lo que queremos. De nueva cuenta, procuren siempre, cada vez que se cambie la banda de frecuencias, colocar el control de sensibilidad entre punto 2 y punto 4, acercan su bobina y nuevamente hacen este barrido en frecuencia. Aparentemente ahí hay algo, pero reitero, hay que tener un poco de precaución. Ahí parece que hay algo. Vean que sí hay algo. Eso es un poquito engañoso en el ondámetro, pero puede ser que ahí esté. Quitemos, acerquemos y vean que sí hay algo. Y vean que en este caso, la lectura que da el ondámetro es como del orden de, aquí están los 45, como de 47 MHz. Vean que este es un valor mucho más cercano al que se tuvo previamente. Quizás este día hay que tomarlo en cuenta. Bien, seguimos buscando a ver si hay otra frecuencia en donde la aguja del ondámetro registre una variación como la que estamos indicando aquí. Véanlo. Ahí estoy acercando, ahí alejo la espiral de la bobina. Si cambian la frecuencia, vean ahora qué ocurre con la deflexión de la aguja. Nuevamente sigo girando con suavidad. No hagan esto. Háganlo suave en un sentido o en el otro, como le estamos indicando en la imagen, y vean ahora qué sucede. Nuevamente noten cómo de repente otra vez la aguja tiene una deflexión importante en la escala. Ajustemos la frecuencia mínima lectura, retiremos de manera súbita la espiral de la bobina, vean cómo la deflexión de la aguja aumenta sobre la escala. Si la acercamos, vean cómo disminuye, pareciera que ahí está la frecuencia que nos interesa. Y de nueva cuenta, como estamos en la banda E, tomemos con cuidado nuestro ondámetro ya sin hacer ningún ajuste en el dial y vean que la frecuencia se ubica por un poquito más de los 80 MHz. En este caso hay tres divisiones entre el 80 y el 100, esta sería el 90, 85, sería como de aproximadamente 81 MHz según este instrumento. Hay que tomar en cuenta obviamente el error de paralaje, pero es alrededor de unos 81 MHz. Y vean nuevamente que este valor de frecuencia no está muy alejado del valor de frecuencia que se registró con la ayuda del osciloscopio y el generador de frecuencia en su momento, cuando esta misma línea se sometía a esta condición de prueba. Bien, un punto importante, como ustedes lo pueden notar aquí claramente, el secreto en la detección de los valores de frecuencia que en este tipo de pruebas con la ayuda de este instrumento, el ondámetro de posición,
nos va a dar la clave para determinar por estimación indirecta el valor de la impedancia característica de nuestra línea coaxial bajo prueba, es precisamente este movimiento, el movimiento que se registra por parte de la aguja del ondómetro de esta forma. ¿Sí? Ese es un factor crítico. Otro factor crítico que conviene destacar, al igual que se hizo en su momento con la prueba de osciloscopio y generador de radiofrecuencia, es que modificando, vean ustedes que modificando las condiciones de terminación o carga en la línea, las frecuencias que en un caso producen la amplitud, que la amplitud de la tensión de entrada de manera súbita disminuya, y en el caso del ondámetro de absorción hacen que la aguja de este instrumento se coloque en una posición de mínima lectura y saliendo de esa frecuencia aumente de nueva cuenta, varían según la línea, pero también varían según la condición de prueba o carga a la que se someta. De esta manera hemos más o menos procurado explicar, de la manera que consideremos más prudente, más adecuada, la manera en cómo se puede usar el instrumento denominado ondómetro de absorción, este modelo en particular, para las pruebas correspondientes a esta práctica, tendientes a obtener por mediciones de frecuencia y de manera indirecta un valor aproximado de la impedancia característica de la línea coaxial bajo prueba o que ustedes estén considerando en dichos ensayos. Muchas gracias por su atención.